Hola, ahora en este video vamos a comunicar un sensor acelerómetro y giroscopio por medio de la comunicación I²C. Ya llevamos como dos sensores más utilizando este mismo protocolo de comunicación, ya que nos sirve mucho cuando el sensor está muy pegado al microcontrolador. No es recomendable utilizar este tipo de comunicaciones cuando se trata de distancias grandes, como por ejemplo 500 milímetros, que esté el sensor, o 1 metro. O sea, no es conveniente. Bueno, regresando a lo que es este video. Bueno, ese sensor nos va a medir lo que es la aceleración en los tres ejes, tanto en el Y, en el X y en el Z. Y el giroscopio nos va a medir la velocidad angular de cada eje. Podemos ver un poquito este sensor. Aquí tenemos un diagrama en bloques de lo que tiene el MPU 6050. Tenemos los tres ejes de aceleración y los tres ejes de giroscopio. Tenemos un convertidor análogo en cada eje. Y por último tenemos un sensor de temperatura. Ese sensor de temperatura nos va a permitir, en cierto modo, calibrar a tal temperatura este sensor. Si varía esa temperatura, podemos realizar una tipo de calibración para que no afecte en las mediciones. Y también tenemos un DMP, que no lo vamos a ver en este video, que es un Digital Motion Processor. Es un procesador de movimiento que integra lo que es la aceleración y el giroscopio. Créame que he buscado mucha información al respecto y no he encontrado mucho. Ya hay una librería para lo que es el Arduino, pero una de las cosas que me gusta mucho es explicar cómo se programa, cómo se utiliza. En este caso no hay mucha información de este procesador. Pero lo que vamos a utilizar es el FIFO. Es una memoria temporal de tipo FIFO, que primero lo que entra es lo que primero sale. Vamos a utilizarlo porque son 1024 bytes que podemos almacenar ahí. Más adelante vamos a explicar eso. Y tenemos lo que es ahora sí el modulito de I²C. También se puede conectar un sensor externo. ¿Qué más tenemos? Un reloj, en este caso no lo tenemos tampoco. Y creo que es todo. Ahora sí, vamos a empezar el funcionamiento de este sensor. Este nos va a permitir sacar tres ángulos, que es yaw, roll y pitch. El yaw es cuando movemos en el eje Z, lo giramos. Entonces con este giro vamos a tener la orientación. En este caso, como vemos en esta imagen, la orientación del robot, por ejemplo, si lo vemos en la parte superior. Si lo giramos en el eje de la X, vamos a ver que el robot gira. Pero, lamentablemente, con los cálculos que podemos utilizar para poder sacar ángulos, no vamos a poder tener lo que es el yaw. Para ello necesitamos un magnetómetro. Y ahí viene lo que vimos en la diapositiva pasada, que se puede conectar un dispositivo adicional, en este caso que es recomendable conectar un magnetómetro para poder sacar lo que es la orientación. El roll es cuando hacemos el giro en el eje de las X. Con ello, si tenemos un robot, podemos checar que va a tener un ángulo en Y en Z. Con esto podemos obtener lo que es el roll y poder tener el ángulo. El pitch es cuando giramos en el eje de la Y. Con eso va a afectar tanto en el eje de X y Z. Con eso podemos sacar ese ángulo. Y es cuando, si vemos el robot de la parte de enfrente, es cuando hay una pequeña inclinación. Entonces lo que es el pitch y roll nos puede obtener la inclinación, pero no vamos a poder tener la orientación que vimos aquí, el yaw. Para ello necesitamos el magnetómetro. Entonces, ¿para qué nos sirve?
Bueno, podemos utilizarlo en un cuadricóptero, en un estabilizador de una cámara, sería un robot balancín, y para los rocket launchers. Tenemos aquí puentes para darle una estabilización cuando vaya en posición vertical. Ya entrando más a lo que vamos a utilizar, que es el FIFO. Aquí tenemos el FIFO de 1024 bytes entre PD. ¿Qué es el PD? Paquete de datos. Estos paquetes de datos están conformados por 14 bytes, 6 de acelerómetro, 2 de temperatura y 6 de giroscopio. Entonces cada vez que generemos un paquete se va a guardar en el FIFO. Dan un ejemplo rápido. Imagínense que tenemos 10 paquetes, se nos acumuló 10 paquetes en el FIFO. Sacamos el primer paquete, bueno, los 10 paquetes al mismo tiempo, y vamos a tener 20 bytes de información en eje del acelerómetro, en X, Y, Z, 20 en la temperatura, 20 en X, Y, Z del giroscopio. Y por ejemplo, vamos a tomar esos 20 bytes de información que son de bytes altos y bytes bajos. Si lo juntamos, vamos a tener la información del dato del acelerómetro en X. Y lo dividimos entre la sensibilidad. Y lo vamos a estar acumulando, la sumatoria de todos, vamos a tener un valor en AX. Ese valor lo dividimos entre la cantidad de paquetes, en este caso son 10, y vamos a tener un promedio. Para eso nos sirve el FIFO, para tener ese promedio. Es como para que no se nos acumule el error. Y después ya podemos sacar lo que es el pitch, el roll and yaw. El pitch, utilizamos la tangente inversa del promedio de NX, del acelerómetro, en eje de las X, entre la raíz de Y cuadrada más Z cuadrada, por 180 entre pi más GX, que es el giroscopio, en eje de las X, por incremental del tiempo. También lo usamos en roll. En el roll es diferente, simplemente es la división de tangente inversa de Y sobre Z por 180 entre pi más el cambio de la velocidad en Y. El yaw, si se fijan aquí, no tenemos nada de tangentes. ¿Por qué? Porque no afecta. Podemos regresar aquí. Cuando movemos el eje de la Z, no afecta absolutamente nada en los ejes Y y X, entonces no vamos a poder tener información al respecto. Para ello, como había mencionado, necesitamos el magnetómetro. Pero se puede utilizar lo que es el giroscopio por un incremental tiempo para amortiguarlo y sacar esa posición rápida. Pero créanme que no vamos a utilizar mucho el yaw. Vamos a pasar a lo que es el código. Bueno, aquí tenemos lo que es el código del MPU 6050. Tenemos los registros que vamos a utilizar y tenemos una pequeña inicialización del sensor MPU 6050, que es este. Lo que se hace primero es realizar un comando de reset. Bueno, los comandos están utilizando la librería del I²C para poder escribir. Bueno, mandamos un reset, esperamos 200 milisegundos. Después de que tengamos el reset, vamos a reiniciar lo que es el giroscopio, acelerómetro y la temperatura, usando este comando de signal path reset. Y nuevamente esperamos una temporización de 200 milisegundos. Lo que sigue es actualizar lo que es el reloj de trabajo del giroscopio, tomando como referencia el eje X, un DLL más X, para poder proporcionar lo que es el reloj al giroscopio. Después vamos a darle un preescalar, que es un valor de 19, que vamos a tener aproximadamente 50 Hz. Como el reloj está trabajando a 8 kHz, lo que hay que hacer es configurarlo que el giroscopio trabaje a 1 kHz mandando este comando del config. El acelerómetro siempre va a estar trabajando a una velocidad de 1 kHz.
Después configuramos el giroscopio y el acelerómetro. El giroscopio que tenga más o menos 250 grados por segundo. El acelerómetro que tenga más o menos 2G. Y reiniciamos lo que es el FIFO. Esperamos 20 milisegundos y después lo habilitamos. Habilitamos que se grabe la información del acelerómetro, de la temperatura y del giroscopio. Y después habilitamos lo que es el FIFO. Utilizando esta función de MPU Read FIFO podemos leer lo que vimos en las diapositivas pasadas, es leer la cantidad de paquetes que se formaron. Aquí tenemos la función de los paquetes, lo dividimos entre la sensibilidad. Podemos checar la sensibilidad, en este caso, como he elegido la sensibilidad de 2G, pues será esta. Y el giroscopio será 131. Sacamos la información, lo dividimos entre la cantidad de paquetes y después ya utilizamos las funciones que hemos visto de tangente inversa para sacar el pitch y el roll. Mientras el yaw simplemente tenemos usando el giroscopio del eje Z por un múltiplo de 0.1. Este de 0.1 es la diferencia del tiempo que estamos usando aquí de cada 100 milisegundos. Y ahora bien, utilizando la función MPU Read FIFO con un puntero de myMPU que es de tipo estructura, aquí lo tenemos, que viene toda la información de lo que necesitamos. Podemos ya visualizar lo que es el pitch y el roll, el yaw. Vamos a conectar el sensor. Vamos a compilar este código. Ya lo tenía compilado. Y vamos a pasar. Como tengo visualizando, primero es el pitch, el roll y el yaw. Okay. Abrimos lo que es la terminal y aquí tenemos los datos. En este caso el menos 26 grados en pitch y 33.5 en roll. Y tenemos lo que es el yaw, que está incrementándose conforme al paso del tiempo. Vamos a moverlo un poquito. Voy a subirlo en dirección de... Vamos a girar la X. Y tenemos que el roll se está cambiando el ángulo. Ahora vamos a girarlo en el eje de las Y. Y tenemos el pitch que está cambiando. Mientras lo que es el yaw, pues se está acumulando mucho el error. Así que tengamos el magnetómetro, podemos ya mejorar este cálculo del yaw y poder saber la orientación.